Hey mi gente, bienvenidos una vez más. Mi nombre es Gregory Cáceres y esto es Dominican by Urban, un podcast del dominio urbano, ámbito urbano. Señores, estamos disponibles en todas las plataformas, hasta en YouTube y en la plataforma en Apple Podcast, Google Podcast, en Spotify con el mismo nombre, Dominican by Urban. Ya ustedes saben, ustedes pueden ir también a la plataforma de YouTube, suscribirse y activar la campanita y le va a llegar las notificaciones de cada tema. Señores, en el día de hoy hay un tema que está en boga, que todo el mundo sabe, el regreso a clases. O sea, la gente se está poniendo loca, vuelta loca, los padres, los estudiantes van a las escuelas. Pero en el día de hoy no estoy solo. En este episodio, que es el número 12, señores, ya estamos en el número 12, estoy acompañado de el licenciado José Andújar. ¿Cómo estás, José? Saludos, buenas. Mi nombre es José, como decía mi compañero aquí, Gregory. Soy licenciado en Educación, Mención, Ciencias Naturales y estamos aquí para apoyar y socializar el tema del regreso a clases. Qué bien, qué bueno, señor José. ¿Usted conocía la plataforma de podcast? Hace no mucho tiempo lo conocía, pero no hace no hace demasiado tiempo. Sí, lo bueno es que esta plataforma va subiendo cada día más. Ya se está desde el 2004 en Apple, entonces tenía muchas complicaciones para escucharse, pero ya ahora, a medida va pasando el tiempo, se va como, ¿cómo se diría? Actualizando. Sí, actualizando, y las plataformas son más, tienen medios de distribución que ahora pueden ser más asequibles. Ya estamos hasta en YouTube, usted puede escuchar los podcasts. Entonces, en el día de hoy yo quisiera poner un tema que es muy fácil y es de dominio de ustedes: el regreso a clases. Se sabe que los regresos a clases son difíciles. Siempre los padres con el corre-corre. Una pregunta, no sé si tú dominas eso. ¿Por qué los útiles escolares siempre se tienen que comprar a última hora? Bueno, puede ser cuestiones de la entrada de dinero, de que haya otras responsabilidades, o también puede ser una de las más comunes, y es que aparecen en más cantidad, por así decirlo, o en mayor medida en las fechas de finales, o sea, de cuando ya se van a comenzar las clases, incluso durante el primer mes, aún en las tiendas es cuando más se encuentran mercancías. Ok, pero José, las mercancías están ahí el año entero. ¿Hay mascotas siempre? Hay mascotas siempre están ahí el año entero, pero nunca con la misma medida, no con la misma cantidad, y obviamente eso influye en el hecho de que ellos aprovechan de que como se comienzan las clases, entonces ellos traen innovaciones. El punto es que las innovaciones es lo que hace o permite o provoca que las personas se motiven más en comprar en ese tiempo y no antes, porque el que compra antes no va a tener esas novedades. Entonces tú me estás hablando a mí de los nuevos personajes, los personajes que están en boga, si es Goku, si es el Hombre Araña. Eso vienen actualizándose la gente. Cuando llega la temporada, eso es lo que adquiere. Exactamente. Ok, me dijiste anteriormente que tú has interactuado en diferentes centros educativos, tanto público como privado. ¿Cuál es la diferencia entre un público y un privado? Bueno, ciertamente sería la cantidad de estudiantes por aula. O sea, la cantidad de estudiantes en un aula. Exacto. Un ejemplo, en una aula pública tú te puedes encontrar a 40, 50 estudiantes. Pública, me dijiste. Ajá. Y en un centro privado tú puedes encontrar 20, 10, dependiendo del grado, dependiendo del centro, dependiendo de qué tan popular este sea también, y también dependiendo de los estándares que este tenga establecidos. Ok, Kevin. Una pregunta fuera de lugar. ¿Qué hacen los profesores en vacaciones? Bueno, los profesores en vacaciones, sí es cierto que hay un mes de vacaciones,
Sí, es Se cierto. la pasan trabajando. Pero regularmente el que trabaja educación estudia todo el tiempo. Eso sería lo primero. Siempre está innovando, investigando y buscando estrategias y formas para que mejor, claro, suponiendo que es un buen maestro, va a hacer eso, claro, el maestro que no es un buen maestro, siempre va a Eso estar... va a influir mucho, que sea un buen maestro, o tú me estás diciendo que el que no es buen maestro se acuesta en su casa a dormir hasta que llegue el año escolar que viene. Así mismo. Entonces, cuando comienza el año escolar y va a ver a sus estudiantes, cuando si acaso comienza a planear actividades y a planear algunos procesos para mejorar el aprendizaje de los estudiantes y si acaso puede mejorarlos. Pero entonces un buen maestro, está constantemente capacitándose, investigando, estudiando y fortaleciendo sus conocimientos para tener nuevas estrategias y ideas que compartir y que lograr que los estudiantes aprendan. Porque al final de cuentas el objetivo de un maestro es ese, que el estudiante aprenda. Y enseñar también. Esa parte también. Entonces, otra cosa, en una era tan digital como ahora, ¿cómo un maestro puede captar la atención de los estudiantes? Porque ahora es PUBG Móvil, la otra Free Fighter, o si no es una vaina en línea que están jugando, tanto en las aulas como en recreo, y cómo el profesor puede captar esa atención del estudiante 100%. Bien, una de las estrategias que implementan los centros educativos es el no uso, por así decirlo, de los celulares dentro del plantel. Seguro, dentro del plantel. Ajá, a tal punto de que está prohibido, incluso lo hacen presente en los lineamientos y en las reglas, o mejor dicho, en los criterios que tiene el centro educativo, que en dado caso de que posea un teléfono, si el maestro si lo usa o lo saca frente a un maestro, puede confiscarlo durante todo el año escolar. Sí, pero tú sabemos que estamos en una era que tú tienes que estar directamente en contacto con tus padres y tus familiares porque suceden muchas cosas, emergencias. Bien, en cuanto a eso también, en todos los centros educativos, o en la mayoría, debe, si no es que hay, un teléfono. Entonces lo que se hace es que esa persona que necesite llamar, llama al centro, entonces del centro se le comunica a esa persona y viceversa. Si el estudiante informa que tiene que hacer una llamada con carácter de urgencia, se le permite entonces hacer la llamada desde el número del centro. Ok, entonces me voy directamente al público. Tú me estás diciendo que los estudiantes en el aula no siquiera pueden actualizar su estado, ni tirarse una foto. No está permitido. Y si eso pasa, entonces puede tener consecuencias. Pero hay excepciones, porque también nosotros podemos utilizar las herramientas como el internet y aplicaciones que se encuentran para poder entonces facilitar el aprendizaje de estos mismos, o sea, usando la tecnología, porque la verdad es que la tecnología es una realidad. Entonces hay excepciones, pero obviamente quien va a dictar esa excepción es el maestro, no el estudiante. Entonces el maestro en sus planificaciones debe de tener ya plasmado que lo va a trabajar ese día con los celulares de los estudiantes, y ellos deben de saber esa información con una semana antes de anticipación. Incluso las directivas o las directrices del centro deben manejar esta información. Diría yo que los profesores tienen que estar actualizados en el tiempo, saberse las canciones, que son realidades ahora mismo, un Bad Bunny, musicólogo y esto, porque yo diría yo en el caso mío, yo fuera profesor y impartiera clases, yo estuviera, o sea, primero fuera amigo de los estudiantes y después profesor. ¿Tú no crees que eso es una buena manera para acatar bien la atención? Bueno, yo no diría también ser amigo, pero tampoco ser contrario, ¿cómo decirlo?
En primer lugar, un maestro debe estar actualizado con lo que pasa en la palestra pública. Debe estar actualizado con qué se mueve, cuál es el ambiente y qué está pasando. O sea, qué es lo que los jóvenes consumen y qué les gusta. Por el hecho de no solamente que él puede entender a los jóvenes, sino también porque le permite conocer cualquier tipo de lenguaje que se esté utilizando actualmente. Exacto. Le permite también manejar informaciones que puede utilizar incluso en sus clases, porque gracias a conocer eso, o sea, el ámbito urbano, el maestro puede enlazar una enseñanza usando eso como metáfora. No sé si me entiendes. Sí, ¿en qué te basas cuando dice como metáfora? Cuando se supone que tú estás explicando un tema y tú lo llevas o transformas el problema en un problema cotidiano, o sea, Tú lo llanas. no exactamente, pero se puede decir que lo que utilizamos es los mismos personajes que con lo que ellos desarrollan en la vida diaria, o sea, lo que ellos siguen. Un ejemplo, hablamos en un problema de matemática, decimos que, de física, decimos, no, Chimbala, que corre X cantidad de kilómetros a una velocidad tal para poder calcular el promedio, en fin. Entonces, es una serie de secuencias, pero uno utiliza esas estrategias, porque son estrategias, para lograr entonces que el estudiante entienda o se transporte a donde nosotros lo queremos llevar. Ok, ¿cómo cuántos kilómetros corrió Chimbala, profesor? Bueno, eso habría que calcularlo. Bueno, entonces en esa parte, tú que has trabajado la parte pública y la parte privada, no te has sacado ningún machete, un estudiante, como tú le pusiste un 70 y él cree que se mereció un 80 y dice, yo lo voy a esperar afuera, profe. Bueno, regularmente en mi caso nunca ha pasado. Y también el hecho es que en las escuelas se hacen requisas por el hecho de Pero siempre tú prevenir. sabes que se cuela algo. Bueno, puede ser que se cuele, pero en verdad eso yo nunca me he encontrado en lo particular, nunca me he encontrado en un lugar donde haya sucedido esto. Ok, y tu experiencia como, ¿qué estudiante tiene más ese apego a la superación? Porque tú sabes que hay una parte que van a la escuela, yo voy para no estar en mi casa, o yo voy para allá para que no me estén jodiendo, algo así. ¿Qué estudiantes, damos un rango como de edad, que tienen más apego al estudio que otros? Bien, serían estudiantes entre 11 y 15 años, más o menos. Ya los más grandecitos tienen que entender muy bien cuál es la importancia de la educación como para motivarse. Pero los estudiantes ya entre 11 y 15 años tienen como el deseo de conocer, no tanto por lo que le puede funcionar en el futuro, sino porque a ellos les interesa aprender. Ok, y si vamos a suponer un determinado, siempre se hace, tú sabes, los espagueti, los grupos sociales que hacen los estudiantes, vamos a hacer un espagueti, nunca lo he invitado a un espaguetico y una cosa. Bueno, regularmente a mí sí me han invitado, pero por ética yo termino declinando. Exacto, esa interacción, entonces siempre lo marea, se diría, sí, yo voy. No exactamente. Yo regularmente trato de ser directo y claro con ellos. Le digo, mira, oye, por ética, por motivos personales o por el hecho de que yo soy tu maestro y tú eres mi alumno, hay que mantener esa distancia. O sea, un ejemplo, nosotros sí podemos relacionarnos porque no hay que ser una persona demasiado estricta, pero también está el hecho de que hay distancia y debe mantenerse en una distancia porque se provoca así que no se rompa el respeto. Ok, no le han cogido su mala voluntad. A mí, Sí, los estudiantes, como ese desgraciado, ahí viene. creo que no. No, hasta ahora no, que usted sepa. No que me haya dado cuenta, porque regularmente cuando un estudiante me quiere reclamar a mí algo, regularmente yo tengo todas las pautas escritas porque anoto hasta una que el estudiante me diga. La verdad que sí. Entonces cuando un estudiante dice, profesor, porque yo sé que está esta calificación, yo le digo, mira, este día no hiciste esto, tal día no hiciste aquello, esta tarea la entregaste tarde, y regularmente entre mis pautas
o mejor dicho, entre mis pautas no, sino entre mis normas del curso, está el hecho de entregar tareas puntuales. Y está bien, y es cierto que yo corrijo todas las tareas, pero es obviamente que llevan una sanción. Profe, y no, nunca le han ofrecido un dinerito, una cosa, una vaina, pongamos un 80, que yo me veré con 80, pero... De forma directa como no, pero como más o menos en forma de un tono relajado sí se ha hecho. Sí. Pero A ver qué pasa, diría. sí se me ha hecho propuestas, pero regularmente puedo manejarlo si no hay que llegar a un punto extremo en el que el estudiante tenga un problema mayor. Ok, ¿se puede vivir de la educación en República Dominicana? Todo depende. ¿Qué depende, dígame? Depende del sitio donde trabajes, depende de el ambiente, cómo sean tus estudiantes, porque si tus estudiantes son motivados y les interesa aprender, para ti es fácil enseñar y por tal razón tú entiendes que se te paga lo correcto. Ahora, cuando tus estudiantes son complicados y el poderle enseñarles es todavía más complicado, eso entonces genera una desconformidad hasta con el sueldo, porque tú entiendes que trabajas incluso demasiado, y eso, ya el maestro trabaja demasiado, porque son muchas las cosas que él tiene que tomar en cuenta a la hora de evaluar. Un maestro no puede evaluar a un estudiante solamente con decir, no, él lo hizo bien, punto. Tiene que detallar y tiene que tener informes, incluso debe reportar diariamente en su cuaderno o registro anecdótico todo lo que sucede en un aula de clases. Ok, yo siempre, a mí siempre profe, a mí me gusta siempre que me den mis méritos. Cuando yo he hecho algo, o sea, si yo hago algo que llega hasta el 10 y yo superé hasta el 12, a mí siempre me gusta que me condecoren o que sea con un, lo hiciste bien. Pero hay profesores que a la hora de que lo hacen bien, vamos a suponer que el máximo era 10, siempre le dicen, tienen que forzarte más. ¿Por qué pasa eso? Bien, eso es ya una característica distinta, o sea, es algo que nos cataloga o nos diferencia el uno del otro. ¿Me entiendes? Cada maestro tiene sus criterios. Entonces, los criterios que este maestro tenga pueden ser o no correctos y también pueden ser o no los con los que debe evaluar tal actividad. Ejemplo, un maestro no puede corregir la ortografía en una exposición. Pero lo que quiero decir es que el hecho de que un maestro entienda o crea que el estudiante sí lo puede superar es el hecho de que el maestro en verdad no está tan capacitado como para reconocer. Sería lo correcto, ¿verdad? Cuando un estudiante esté exponiendo algún tema, al final de la exposición, de hacerle las correcciones. Sí, exactamente. Es así como se debe hacer las correcciones del lugar al final. No interrumpir. Y no interrumpir por el hecho de que o el estudiante se podría confundir en un tema o nosotros podíamos evitar que el mensaje llegue claramente al público, que es decir, a sus compañeros de clase en este caso. Sí, porque hay muchos estudiantes que no les gusta pararse en público y se atreven ya porque lo han forzado o algo así. Entonces a la hora de exponer están nerviosos, se saben el tema y no les ponen de la manera correcta y entonces son reprendidos automáticamente y se cierran a esa parte. Eso es lo que yo he visto. Bien, hay muchas formas de manejar esto e incluso el hecho de que el estudiante se reprima, ya eso puede ser tanto culpa del estudiante como culpa del maestro. Entonces, si el maestro maneja esta parte de una forma más, por así decirlo, se acerca más al estudiante e intenta motivarlo en vez de neutralizarlo, entonces el estudiante puede mejorar bastante. En pocas palabras, si el estudiante tiene alguna dificultad, él debe acercarse y tratar de trabajar esa parte con ese estudiante, porque por eso se dice que el maestro es psicólogo, claro, médico, de todo un poco debe de ser un maestro para poder enseñar correctamente. Yo siempre he escuchado que en la vida, solo viejos, las personas mayores siempre han dicho, que yo he escuchado, siempre dicen,
en la vida tú tienes que ser amigo de 3 personas. O las 3 carreras, no, la palabra, el enunciado es, tú tienes que, las 3 personas más importantes en la vida, en el mundo. El maestro, un médico y un sastre o una modista. Y que la modista porque te hace la ropa, el maestro porque te cura de cualquier enfermedad y el otro ¿cuál es? El médico. Y el maestro te enseña. O sea, esas son las 3 posiciones más importantes. En ese caso, te lo llevaría. Los maestros nacen por vocación o se hacen. En verdad, un maestro puede hacerse, pero también puede tener la vocación de ser maestro. Me explico. Cuando se tiene la vocación de ser maestro, siempre es un maestro que sobresale del resto y siempre es proactivo, por así decirlo. Siempre está innovando, todo el tiempo está innovando, buscando nuevas estrategias, buscando una nueva sistematización, buscando nuevos registros. Pero el maestro que se hace puede comenzar sin un interés mayor por impartir clases, pero durante el proceso termina adquiriendo la pasión por enseñar. O puede darse el caso en que la pasión que éste adquiera sea la de cobrar el cheque de los 25. Y entonces, ¿cómo manejaría usted una agresión de un estudiante a otro? Bien, regularmente cuando sucede, si llega a suceder, no es mi caso, pero voy a poner qué haría yo, sería tratar de separar a los estudiantes, llevarlos a orientación o psicología, preferiblemente en tiempos separados. Uno se puede quedar en el aula mientras o en otro lugar o incluso en la dirección, y uno pasaría a orientación hasta que ambos se calmasen y entonces se pudiese resolver el problema a través del diálogo. Ahora bien, si el diálogo es algo que no se puede emplear porque están muy alterados, entonces ya se tomarían otro tipo de medidas, pero ya eso se escapa del maestro. Ya las autoridades competentes, como los administrativos del centro, tales como la directora o director, el departamento de psicología y orientación e incluso los seguridad en cuestiones. Ok, los profesores siempre visten con camisa y pantalón fino siempre, hasta los domingos. No exactamente, porque hay lugares en donde se permite que el maestro pueda ir más casual. Si un estudiante lo ve a usted con unos joggers y unos calizos, ¿qué usted le diría? Yo no le diría absolutamente Se le dice, profe, ¿y usted así? Bueno, la sorpresa sería para él. Yo simplemente le diría, yo soy maestro, pero también soy una persona normal. ¿Verdad? Que sí, que bueno, gracias. El profesor José Andújar por estar con nosotros. Otra preguntita más, profesor. El bullying. ¿Usted ha estado presente en bullying entre los estudiantes de su centro educativo? Sí. ¿Cómo se manejaría esa parte del bullying? Bien, el maestro en primer lugar entiendo que crea o debe crear en sus normas la prohibición del bullying a sus compañeros. ¿Cómo lo maneja el maestro? Pues poniendo atención a estos. Cuando se ocurre un caso, entonces el maestro lo que hace es que refrena al estudiante, al agresor verbal, lo refrena y le llama la atención por estas acciones. Ahora, si el caso se repite, incluso puede llevar a orientación y revisar o presentarse a una posterior evaluación al alumno, determinando si tiene algún problema o necesita alguna ayuda extra. Ok, qué bien. En realidad, profe, ¿cuántas son las mascotas que se necesitan para una clase? Porque yo veo que en la lista, eso son una lista kilométrica, y hay veces que le dicen compren 14 y nada más usan 6. Bueno, en verdad eso depende del grado, de las asignaturas que se impartan. Pero ¿te deja mucha tarea? Yo entiendo que yo dejo la cantidad de tareas que serían correctas. Ok, qué bien.
unas más que otras, algunos temas más, otros temas menos. Pero el punto es que dependiendo de la cantidad de materias que se imparten, entonces está la cantidad de cuadernos establecida por el centro. Pero incluso hay algunas asignaturas que requieren más de un cuaderno. Por ejemplo, el español utiliza cuadernos de caligrafía para mejorar entonces el tipo de letras de sus estudiantes, e incluso también, además, obvio, de tener su caligrafía, porque se trabaja constantemente que el estudiante mejore su letra para que sea más legible y más elegante también. ¿Tú sabes que yo mejoré la letra ya cuando salí del bachiller? Sí. Ahí fue que yo como modulé mi Bueno, mi eso escritura. pasa, eso pasa. Así como el sistema educativo de nosotros no es perfecto, así como tampoco los maestros son perfectos, así como tampoco los estudiantes lo son. ¿Qué quiere decir esto? Que depende de un conjunto de todos, o sea, incluyendo hasta los padres, de que el estudiante logre adquirir los conocimientos correctamente, porque un ejemplo puede adquirir el conocimiento parcial. ¿A qué me refiero con parcial? Que puede aparentar que sabe y lo que sabe es como una botella, por así decirlo. O sea, Una botella que no se puede salir de ahí. no exactamente, sino algo como que se aprende, pero es temporal. No es algo que en verdad se aprendió, sino es algo que está en la mente temporalmente. Y entonces al pasar del tiempo se le va a escapar. Ok, correcto. Entonces, el manejo de las redes sociales de un profesor está dominando a los estudiantes o solo para un público determinado. Bien, regularmente el perfil de un maestro en las redes no debe ser estrictamente para otro tipo de personas, o sea, porque los estudiantes incluso. Cuando un maestro da su nombre, lo primero que hacen es buscarlo en las redes. O sea, anotan el nombre y lo buscan en las redes sociales. ¿Qué quiero decir con esto? Que el maestro debe ser un maestro incluso tanto dentro como fuera del centro. Es decir, un maestro debe de suprimir su vida. Si es una persona activa en una discoteca, debe suprimir esto. E incluso un maestro que yo entiendo profesional no estaría en una discoteca metido donde sus estudiantes pueden verlo. Sí, pero tienen que divertirse en un momento determinado. Sí, tienen que divertirse, pero deben manejar el espacio en el que se puede divertir. Pueden hacer reuniones personales, pueden ir a sitios donde sean más exclusivos, donde no esté tan abierto al ese público. botelleo y la fumadera de juca. Bueno, regularmente yo no fumo, yo no tomo, así que ¿qué le podría decir? Ok, entonces, ya por último, para usted que se dirija a alguna población que escucha este podcast, que es de dominio urbano, pero también uno tiene que meterle sus cosas de seriedad. ¿Qué atractivo tiene su materia? O sea, de parte naturales, ¿verdad? Ajá. ¿Cuál sería el atractivo que tiene su materia a la hora de impartir clases? Bien, el maestro de ciencias naturales en particular no solamente imparte lo que sería ciencias en el ámbito, un ejemplo conocido como biología, sino también que podría impartir lo que sería química e incluso física. Entonces, siendo tres ramas desde un punto de vista diferente, incluso se llega a la frase popular del corazón. O sea, si un maestro tiene el corazón de biología, no puede impartir química. Si un maestro tiene el corazón de química, no puede impartir física. Porque el hecho es que están enfocados en tres aspectos diferentes. La biología estudia la vida, la química estudia la vida, pero desde una perspectiva, desde los compuestos, es decir, desde el átomo, desde qué está compuesto cada uno de los objetos que se encuentran en el mundo, o mejor dicho, en el ambiente, todo lo que tiene que ver con materia. Y la física estudia desde las partículas eléctricas desde las funciones eléctricas
de los átomos, o sea, de cómo funciona el giro de los electrones hasta las cantidades hasta las formaciones de estrellas allá en el espacio. Ok, señor. Profe, ya pues vamos, ya por último, demos un ranking de los artistas urbanos nacionales e internacionales que usted están en su playlist. ¿Cómo es su playlist, verdad? Bueno, en lo particular mi playlist es más internacional que nacional. ¿Cómo, profe? No diría que soy muy fan de la música urbana, en verdad. Pero Eso la música urbana está en boga, 100%. Pero sí escucho urbana, claro que sí. Está también Ozuna. Está el Alfa. El Alfa, con números internacionales, el Alfa. Entre otros que ahora mismo no recuerdo el nombre, porque no es que yo me ponga... ¿El psicólogo del libro le gusta a usted? ¿No lo he escuchado? Sí lo he escuchado, pero no, como que sí, pero como que no recuerdo bien. Y que usted estuvo hablando de Chimbala, me imagino que Chimbala tuvo su tiempo de fama, pero en lo particular a mí yo diría que de los urbanos quien más me ha gustado en su tiempo fue Mozart La Para. Yo en lo particular llegué a tener todas las canciones que él había sacado en ese entonces. El año no lo recuerdo, pero sí escuchaba todas sus canciones. Siempre era como, porque es como una música que es urbana pero es sana y está como enfocada a un público más amplio, no solamente a un público, por así decirlo, de una clase social diferente. No, que Mozart le llega también a diferentes clases sociales. ¿Y el Papa del Rap? ¿Le gusta el Papa del Rap? El Papa del Rap, en verdad, en lo personal, es el Papa del Rap. Tiene su trayectoria, pero su música nunca ha conectado, por lo menos en mí. No sé si es su letra. No sé, pero el Papa del Rap tiene varios, ha sacado hasta álbumes que son... Sus canciones no suelen gustarme a mí en lo particular. Son comerciales. Una canción que sí me gustó era una en la que decía: tú eres mi bella hermosa, no recuerdo bien, pero era como que era como una canción enamorando a una chica. Sí, eso de un álbum que él sacó. Esa canción fue, creo que la única. Creo que esa fue la única canción que en verdad me motivó, me gustaba de él. Ok, qué bien, señores. Gracias por la participación de el señor licenciado José Andújar. Despídase, señor, para ese público que lo va a escuchar ahora en Dominican by Urban Podcast. Bueno, muchas gracias por presentarme en tu programa, Gregory. Es para mí un gusto estar aquí. Qué bueno. Y la verdad es que espero que jamás olviden el estudio, la importancia que este tiene para las vidas. Recuerden una cosa, y es el hecho de que el que sabe no depende y no necesita que le estén diciendo las cosas. ¿Qué quiero decir con esto? El que sabe no se deja manipular. ¡Ey! ¡Qué bueno ese mensajito de parte de José Andújar! Señores, ya ustedes saben, esto es Dominican by Urban Podcast. Estamos ya disponibles en YouTube. Denle a suscribir y activen la campanita y comparta. ¡Ey! No sean así. Estamos disponibles también en Spotify y las diferentes plataformas de podcast. Así que, chao, ustedes saben. The podcast you just heard was made using Anchor. Ever thought about making your own podcast? Anchor makes it really easy for anyone to get started. It's a one-stop shop for recording, hosting, and distributing podcasts. Best of all, it's 100% free. Sign up now at anchor.fm/new. That's anchor.fm/new to get started.